Pero el ministerio, el colegiado dijo, bueno, pero acá hay un tema que es la proporcionalidad, cuánto puede bajar un año, ¿no? Y el problema es que el análisis que realizaba el colegiado es un análisis legal, sin tema principista, no recurría a la Constitución, ni menos a la Convención Americana. Bien, pero hoy día vamos a escuchar a la doctora, todos están deseosos, los que no se han podido conectar por Zoom, pueden hacerlo por Facebook Live, ya estamos conectados por Facebook Live, y dejamos a la doctora que tiene entre 45 y 50 minutos, creo que todos vamos a estar entusiasmados en escucharle. Bienvenida, doctora. Gracias, Miguel. En primer lugar, agradecerte por la invitación. Miguel es un gran amigo, nos conocemos desde hace algunos años y cuando me invitó inmediatamente acepté y propuse este tema que sé que será de utilidad para todos ustedes. ¿Por qué este tema? Hace poco di una conferencia en el marco de un curso de teoría del delito sobre el sistema integral de derecho penal y precisamente uno de los temas que surgió, ¿no?, entre los operadores jurídicos que me escuchaban fue este de los principios y la necesidad de profundizar sobre estos temas, ¿no? Precisamente vamos a hablar ahora de los principios que limitan el poder punitivo estatal o también conocidos como principios político-criminales, ¿no? En primer lugar, debemos tener en cuenta que estos principios forman parte del derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo como facultad que tiene el Estado de imponer penas para la realización de un delito, ¿no? También conocidos como principios político-criminales. La finalidad de estos principios es racionalizar la intervención del derecho penal, porque como comentaba Miguel, como lo vemos a diario, la intervención punitiva del Estado no puede hacerse de cualquier manera, no puede hacerse de manera arbitraria, irracional, desproporcional. Necesita ser limitada a través de unos principios que puedan conducirnos, ¿no?, a una aplicación, a un uso de este poder de manera racional. Si nos remontamos al origen histórico de estos principios, lo podamos encontrar en la Ilustración, precisamente a fines del siglo XVIII es cuando empiezan, ¿no?, a desarrollarse esas ideas de limitación del poder punitivo y van surgiendo estos principios, ¿no? Actualmente los principios siguen siendo de aplicación, pero no podemos decir que el contenido sea el mismo, porque la sociedad va evolucionando, entonces necesitamos que también se pueda concretizar, pueda evolucionar el contenido en parte de estos principios, ¿no? Necesitamos responder a las necesidades sociales también, ¿no? Precisamente ayer, en el marco de otro foro académico, hablaba sobre la criminalidad organizada, era el tema que desarrollaba, y precisamente enfatizaba en esta necesidad de encontrar un equilibrio entre las garantías y la eficacia. No es correcto entender que lo correcto es un hipergarantismo y entonces vamos a decir, se desecha la colaboración eficaz, se desecha, por ejemplo, instituciones como la extinción de dominio, y tampoco llegar a una postura totalmente eficientista que desconozca una serie de límites y garantías a este tipo de instituciones. Lo mismo ocurre con el tema de los principios, ¿no? Nos dirigimos a un equilibrio en la aplicación también del derecho penal. Bien, voy a enunciar los principios. Como es una pantalla muy pequeña la que tenemos, no voy a compartir mi PPT, solo lo utilizaré de guía para mencionar cuáles son los principios que yo he considerado, porque si ustedes revisan manuales de derecho penal español como Muñoz Conde, Milpuch, Luzón Peña, etcétera, van a encontrar diversos criterios y también manuales de autores nacionales. Yo he considerado 7 principios y los voy a enunciar y luego desarrollaremos cada uno de ellos. En primer lugar, el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Otro principio, el principio de última ratio o mínima intervención en el derecho penal. El principio de legalidad. El principio de culpabilidad. El principio de proporcionalidad de las penas, muy importante. Principio de resocialización y principio de humanidad de las penas. Vamos a empezar con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. En primer lugar, tener muy claro que la doctrina mayoritaria, y subrayo esto, mayoritaria, porque he tenido la ocasión de investigar sobre este tema, ¿no? Si bien mi tesis doctoral es sobre la negociación en el proceso penal, en una cápite de la tesis desarrollo con profundidad el tema de
de la protección de bienes jurídicos como un principio, también como una función del derecho penal. Y lo que he podido observar es que en Alemania y en general, la doctrina mayoritaria postula que la función del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos y, por tanto, la protección del orden social que se ordena al libre desarrollo del individuo, ¿no? Y a través de esta función se va a determinar cuándo es legítimo que el Estado intervenga. Para decirlo en términos sencillos, la intervención del Estado a través de la tipificación de nuevos delitos solamente va a ser legítima en la medida en que se proteja bienes jurídicos. Sin embargo, no podemos negar que a pesar del reconocimiento de la validez de este concepto, frente a la expansión del derecho penal, también se alzan algunas voces en la doctrina que cuestionan acaso si el concepto de bien jurídico puede servir para limitar al legislador, ¿no? Y frente a estos cuestionamientos, tenemos que concluir que la teoría del bien jurídico, en efecto, nos permite armonizar las teorías penales con los concretos tipos penales, ¿no? Y nos da cuenta de la legitimidad. Permite entonces una relación armónica entre el derecho penal y la política criminal. Precisamente el derecho penal va a alcanzar su legitimación a través de la protección de bienes jurídicos, ¿no? Cuando se amenaza o se anuncia una sanción en las concretas conductas previstas en los tipos penales, ¿no? El derecho penal entonces tiene esa finalidad tan clara de asegurar a los ciudadanos una convivencia libre y pacífica, como señala el maestro alemán Klaus Roxin, ¿no? Esa es su función. Y para eso nos va a servir la teoría de protección de bienes jurídicos. Si bien es cierto, existen diversos cuestionamientos a esta teoría debido a los delitos de peligro abstracto, a los delitos de acumulación, también vamos a ver, aunque no es el tema que vamos a desarrollar ahora, que existen diversos criterios que van a servir para reconducir, ¿no?, estos delitos en los que parece que no se observa un bien jurídico a proteger, algunos criterios para conservar una referencia clara a un bien jurídico, aunque se trate de delitos de peligro abstracto o delitos de acumulación. También tener en cuenta que el principio de protección de bienes jurídicos no es el único criterio para limitar la intervención del derecho penal. Es decir, al momento de tipificar un delito, no se va a considerar solamente esta función, sino también otros criterios. Por ejemplo, el criterio de dañosidad social, ¿no? Esto frente a las críticas que han elaborado, por ejemplo, Jacobs y muchos de sus discípulos, los cuales señalan que el derecho penal no tiene como función la protección de bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma, ¿no? Y aquí hago una tingencia importante. También cuando estuve en Alemania he podido constatar, porque tuve la ocasión de leer también la literatura en el idioma original, que muchas veces las discusiones entre algunos penalistas caen en lo que Schunemann llamaría die folgenlose Dogmatik, o sea, la dogmática sin consecuencias, que únicamente se centra en definiciones y redefiniciones de conceptos, pero que no tiene mayores consecuencias, ¿no? Y muchas veces el establecer una distinción entre protección de bienes jurídicos y protección de la vigencia de la norma, en realidad es una distinción terminológica, pero no sustancial. Y el propio Jacobs, de manera indirecta, en alguno de sus últimos libros, así lo reconoce, ¿no?, que en realidad no hay una diferencia absolutamente sustancial, ¿no? A veces, lamentablemente, los estudiosos del derecho penal se pierden en temas terminológicos, terminológicos básicamente, y pierden la oportunidad de estudiar más a fondo otras instituciones cuya aplicación práctica necesitamos, ¿no?, solucionar. En efecto, ¿no? Entonces, sobre el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos se desprende el principio de lesividad, que está reconocido en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, el cual señala claramente que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley, ¿no? Y lo tenemos aquí en el Código Penal, ¿no? Hay que atender a lo que establece nuestro código, también es otro consejo, ¿no? Si bien siempre digo en las conferencias en las que tengo ocasión de dar que un legalismo, como también señalaba Miguel, es dañino,
también es dañino el otro extremo, es decir, no tener en cuenta lo que dice la norma. Cuando sigamos una teoría alemana o española, no podemos pasar por encima de lo que dice la norma, ¿no? Porque nuestras normas, en virtud del principio de legalidad, son las que orientan la aplicación diaria como jueces, fiscales o abogados. Entonces, el artículo 4 del título preliminar reconoce este principio, ¿no? En los términos siguientes, que la pena precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Efectivamente, a esta definición podrían objetarle algunos estudiosos del derecho penal la cuestión de los delitos de peligro abstracto. Y ese es un tema que ha sido también largamente estudiado en Alemania. Existen numerosas tesis doctorales, investigaciones sobre el tema. Los delitos de peligro abstracto, muchos de ellos referidos, por ejemplo, a delitos ambientales, o los modernos delitos, ¿no?, de conducción en estado de ebriedad, también es un delito de ese tipo, forman parte de lo que se conoce como derecho penal moderno, ¿no? Tenemos un derecho penal tradicional que protege la vida, el cuerpo, la salud, la propiedad y en algunas manifestaciones del derecho al honor. Y por otra parte tenemos una expansión del derecho penal que se plasma en un derecho penal moderno que protege bienes jurídicos distintos en los que no se aprecia siempre una lesión o a veces una puesta en peligro, ¿no? En Alemania se habla de los Cumulation Delicte, ¿no?, delitos de acumulación de daños, en donde tampoco va a ser tan clara esta referencia, ¿no? Es por eso que frente a esta problemática, algunos autores, entre ellos la escuela alemana encabezada por Hassemer, otros autores como Nauke, señalan que es preciso reconducir todo este ámbito del derecho penal a un Kernstrafrecht, es decir, a un derecho penal nuclear, en el que precisamente se va a encontrar, digamos, el derecho penal clásico que protege la vida, el cuerpo, la salud y otros bienes jurídicos básicos. Y en otro círculo más grande vamos a tener un derecho de intervención, ¿no?, que sería como un derecho administrativo sancionatorio al que se debe reconducir, según esta escuela, todas las asociaciones que actualmente están en el derecho penal, entre las cuales tenemos a los delitos de peligro abstracto. Estos cuestionamientos en parte son válidos y hay que atenderlos, pero tampoco, bueno, y también ellos señalan, ¿no?, antes que lo olvide, que actualmente muchas veces las normas penales tienen un carácter simbólico y cuestionan la eficacia preventiva del derecho penal con base a estudios empíricos en los que efectivamente se ha demostrado que el hecho de tipificar delitos graves, ¿no?, o delitos de peligro abstracto, o diversos delitos, tiene una escasa incidencia en la prevención de delitos y que en cambio son mucho más eficaces pues mecanismos sociales, de educación, cultura, reforzamiento de los valores al interior de la familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, más allá de ello, como señalan también algunos autores, entre ellos el mismo Schunemann, no podemos ignorar que estamos frente a una sociedad distinta a la que teníamos en la Ilustración. Entonces, el derecho penal también debe ser capaz de responder a las necesidades sociales y adaptarse a estas, manteniendo sus límites precisamente a través de los principios. Para hacer una referencia breve, se han establecido algunos criterios de legitimidad para precisamente la tipificación de los delitos de peligro abstracto, que básicamente son tres. Cuando el legislador, cuando nosotros como operadores jurídicos vamos a saber que estamos frente a un delito de peligro abstracto que es legítimo, de acuerdo al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Se mencionan básicamente tres criterios: que la conducta prohibida esté claramente descrita. Debo saber en el propio Código Penal, en la norma, qué es lo que se está prohibiendo. En segundo lugar, que sea visible la referencia a un bien jurídico, por ejemplo, en los bienes, en los delitos contra el medio ambiente, la deforestación, etcétera, que sea claro efectivamente cuál es el bien jurídico que se protege, ¿no? Y en tercer lugar, que no se vulnere el principio de culpabilidad. También vamos a ver el principio de culpabilidad. Lo que se proscribe es la responsabilidad objetiva, ¿no? No podemos, a través de una técnica como son los delitos de peligro abstracto, crear figuras iguales al derecho administrativo donde sí existe la responsabilidad objetiva, ¿no?
En el derecho penal se debe respetar y cumplir el principio de culpabilidad. Bien. Un segundo principio a tener en cuenta es el principio de última ratio o mínima intervención del derecho penal, ¿no? Que es un principio que va a tener una amplia aplicación práctica, ¿no? El derecho penal solamente debe intervenir en los casos que sean absolutamente necesarios, es decir, cuando el conflicto social del que se trate no pueda resolverse con otros medios. Y en este sentido, el principio de última ratio o mínima intervención del derecho penal tiene dos contenidos. En primer lugar, el principio de subsidiariedad. Solo los bienes jurídicos más importantes ameritan la intervención del derecho penal, aquellas conductas que sean esenciales para el mantenimiento del sistema social. Y mientras tanto se deben acudir a otros mecanismos de control. Es decir, de acuerdo al principio de subsidiariedad, puede ser que se haya lesionado un bien jurídico, pero si esta lesión no tiene una entidad suficiente para entrar en el ámbito del derecho penal, es preciso acudir a otros mecanismos. El derecho penal solamente va a tener un carácter subsidiario de acuerdo al principio de mínima intervención. Otra de sus vertientes del principio de última ratio mínima intervención es el principio de fragmentariedad, ¿no? Dentro del ámbito de las conductas lesivas, no todas deben reconducirse al ámbito penal, sino solamente aquellas más graves. Para ello debe atenderse al grado de perturbación social, ¿no? Si es una conducta que produce una perturbación social significativa, vamos a acudir al derecho penal, y si no, es necesario acudir al derecho, por ejemplo, administrativo, el derecho disciplinario, ¿no? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en casos de corrupción, ¿no? A veces son conductas que solamente infringen normas administrativas, pero que no constituyen un delito. Y entonces, una tarea importante para los operadores jurídicos es apreciar cuando estamos frente a una conducta que no supera los baremos que impone el principio de última ratio o mínima intervención. Para poder ilustrar a quienes me escuchan acerca de la aplicación práctica de este principio, he traído una sentencia, es el recurso de nulidad número 3763 del 2011, repito, 3763 del 2011, el ponente fue Pariona Pastrana, de la Sala Penal Permanente. En este caso, el imputado se acogió a la conclusión anticipada del proceso, ¿no? Vamos a narrar brevemente los hechos. Ricardo Vera Donaires era abogado de la Asesoría Legal de la Universidad Nacional de Huancavelica, asesor legal de la Universidad Nacional de Huancavelica. A él se le imputa la comisión del delito de peculado, tipificado en el artículo 387 del Código Penal. En concreto, se afirma que este señor, Ricardo Vera Donaires, utilizó papel membretado de la Universidad de Huancavelica para redactar un escrito a favor de uno de sus clientes. Es decir, en su horario de trabajo, el cliente fue a buscarlo y él redactó un escrito usando el papel membretado de la universidad. ¿Qué ocurrió? En sede penal, la Corte Superior de Justicia de Huancavelica lo condenó como autor del delito de peculado, lo condenó a 1 año de pena privativa de libertad suspendida, pero una condena es una condena, ¿no? Nadie quiere tener un antecedente penal, una referencia. En instancia superior, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró la nulidad de esta sentencia, ¿no? Porque estábamos con el antiguo código, en este caso, y absuelven a este señor. Efectivamente, en primera instancia se consideró de que el hecho de usar papel membretado había atentado contra la correcta gestión del patrimonio público. Y podemos decir nosotros, efectivamente, el usar papel membretado atenta contra la correcta gestión del patrimonio público, pero el principio de última ratio o mínima intervención nos impone el deber de analizar si es que se ha producido un grado de perturbación social suficiente para considerar que esa conducta es delito o no. Entonces, la Corte Suprema con acierto señala que el principio de última ratio o mínima intervención del derecho penal señala que cuando el problema o conflicto social no pueda resolverse con los otros sistemas de control
extrapenales, ¿no? Solamente en esos casos se va a acudir al derecho penal. De esta manera, enfatiza, los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del derecho o por otras formas de control social, ¿no? Y aquí también hace referencia al principio de lesividad, ¿no? Que está vinculado al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, que hemos comentado hace un momento. La pena precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Y señala, sin embargo, no cualquier lesión o puesta en peligro tiene aptitud para activar el sistema penal, sino solamente aquellos comportamientos reprochables. Hasta aquí, la Sala de la Corte Suprema está aplicando dos principios, el principio de mínima intervención y el principio de lesividad, ¿no? También hace una referencia a la imputación objetiva, porque señala que este comportamiento no sería típico. Para que el comportamiento sea típico, tendría que producirse una perturbación social en sentido objetivo. Efectivamente, si analizamos el caso, ¿cuál es el riesgo penalmente prohibido que ha ocasionado este sujeto? Ninguno, ¿no? Ninguno. Y no hay un riesgo que se haya realizado en un resultado. Finalmente, en el fundamento jurídico noveno de esta sentencia se señala que el comportamiento del recurrente de haber utilizado 4 hojas BON con sello de agua de la Universidad Nacional de Huancavelica para interponer un recurso de apelación a favor de un cliente particular es una conducta reprochable, sí lo es, pero no es relevante penalmente, porque el hecho en sí mismo no produce una perturbación social, ¿no? Es decir, enfatiza el principio de mínima intervención o principio de última ratio. Entonces, es un caso muy claro en el cual se absuelve a una persona aplicando este principio, ¿no? También mencionando el principio de lesividad y la imputación objetiva. Como pueden advertir quienes me escuchan, la importancia de los principios es central, vital, porque su desconocimiento puede originar problemas, situaciones de injusticia, ¿no? De arbitrariedad en la resolución de problemas jurídicos. Algo similar ocurrió en el caso del congresista Carlos Brus, cuando también hizo uso de recursos del Congreso para mandar una carta a la policía pidiendo ayuda para un tema que tenía que ver con un negocio privado particular, ¿no? También allí todos los penalistas, bueno, algunos penalistas salieron inmediatamente a señalar con buen criterio que ese hecho no era delito porque no superaba los baremos del principio de mínima intervención. Bueno, continuamos con los principios. No sé, Miguel, voy a absolver las consultas al final, si te parece, para no detenernos y no interrumpir la exposición. Continuamos con el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene su fundamento constitucional en el artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución, que señala que nadie podrá ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. En esa norma ya están todos los contenidos del principio de legalidad que a continuación vamos a comentar. El principio de legalidad, ¿cuál es el fundamento? Se busca evitar que la respuesta punitiva se afecte, se vea afectada por intereses políticos o estratégicos o ideológicos, ¿no? Por eso es necesario que la conducta penal esté tipificada ex ante, es decir, antes de que se cometa el delito, y además lo esté de manera clara, determinada, precisa. Asimismo, también el artículo 2 del título preliminar del Código Penal señala que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella, ¿no? Es decir, el contenido del principio nula pena sine ley, no hay pena si no está prevista en el Código Penal. ¿Cuáles son los contenidos del principio de legalidad? Básicamente son 4. En primer lugar, la reserva de ley, lo que se conoce en latín como lex scripta. Debe existir una ley formal, ¿no? Ya sabemos cuando una norma tiene rango de ley, no se puede crear un delito a través de un reglamento, ¿no? O a través de otra norma de carácter administrativo. Por eso es
clave este contenido, la reserva de ley. En segundo lugar, la taxatividad de la ley, lo que en latín sería la lex certa, ¿no? Se impone al legislador el deber de precisar en la ley penal todos los presupuestos que configuran la conducta penalmente sancionada y la ley aplicable. Es decir, cualquier persona, el ciudadano, debe tener claro qué es lo que se me está prohibiendo, cuál es la norma de prohibición. Eso debe estar claro. Si se induce a error, hay confusión, entonces se estaría afectando el principio de taxatividad de la ley. Y esto podría llevarnos a una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Podemos aceptar normas que no sean claras, precisas, ¿no? Por eso se establece un mandato de certeza o determinación, ¿no? Uno de los aspectos que quizá pueden resultar controversiales en ciertos casos son las leyes penales en blanco, ¿no? Porque a veces, sobre todo en ámbitos como el derecho ambiental, se hace referencia a, por ejemplo, el nivel de sonido en delitos que atentan contra cierto aspecto del ambiente, los decibeles de sonido que son regulados por la autoridad administrativa o los niveles de contaminación. En esos casos también puede resultar un problema o un atentado contra la taxatividad de la ley. Por eso es preciso que se establezcan unos criterios mínimos que nos permitan identificar cuál es el injusto en esos casos, ¿no? Otro contenido del principio de legalidad es la prohibición de retroactividad, ¿no? O lex previa. Las leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente para castigar como delito una conducta anterior a su entrada en vigencia, ¿no? Evidentemente, este principio de esta prohibición de retroactividad tiene su excepción cuando resulte favorable al reo, porque la conducta es despenalizada o porque la pena posteriormente establecida resulta menos gravosa. Y aunque todos los que me escuchan pueden decir en este momento, pero es evidente, ¿quién no conoce el principio de la prohibición de retroactividad en materia penal? Sin embargo, no les sorprendería encontrar en algún caso sentencias en las que se ha aplicado retroactivamente una norma, ¿no? A veces los jueces no tienen claro, como existen tantas modificaciones a las normas, cuál es la vigente en el momento concreto. Y tampoco les sorprendería, pues, a veces nuestros tribunales fallan, que luego eso no sea revisado por la Corte Suprema, porque la casación, al ser un recurso extraordinario, no se va a admitir en todos los casos, ¿no? Entonces, eso nos genera también un problema. Otro contenido del principio de legalidad es la prohibición de analogía, ¿no? En latín sería la lex stricta. Esto está contemplado en el artículo 3 del título preliminar del Código Penal. El artículo 3 señala que no es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde. Entonces, sobre todo, este mensaje va para los fiscales y los jueces. No podemos hacer interpretaciones analógicas de los delitos. A veces puede ocurrir que el delito está redactado de tal manera que si falta uno de sus elementos no se aplica y no se puede interpretar de manera analógica, ¿no? Cuando el legislador no ha establecido un elemento, no podemos usar la analogía. Esto está prohibido, es un límite concretamente establecido por el principio de legalidad. Bien, pasamos al siguiente principio, el principio de culpabilidad. Está reconocido en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, ¿no? El artículo 7 señala que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, ¿no? Se prohíbe toda forma de responsabilidad objetiva, es decir, para que una persona pueda responder penalmente, el derecho penal debe ser capaz de reprocharle, ¿no? Lo que se conoce como la posibilidad de actuar de modo distinto. El sujeto debe ser, por lo tanto, imputable. No se cumpliría el requisito que establece este principio si es un sujeto loco, un menor de edad, un inimputable por cualquier circunstancia. Y también otra manifestación del principio de culpabilidad es la imputación subjetiva, es decir, debe establecerse el dolo o la culpa, ¿no? Está proscrita la responsabilidad objetiva. Para poder cumplir este principio deben respetarse esos dos límites. La imputación subjetiva, que la persona pueda responder a título de dolo o culpa, y que se trate de un sujeto responsable penalmente, es decir,
que goce todas sus capacidades y la mayoría de edad. Aunque esto puede parecer evidente y obvio, muchas veces no se sigue así, ¿no? Y justamente como muchos de los que me escuchan son de Lambayeque, traigo a colación la Casación 367-2011 Lambayeque. Por ahí, si les interesa, tengo un artículo sobre esta casación a propósito de la complicidad primaria y secundaria. Y a los que les interesa acceder a los artículos que he escrito sobre este y otros temas, pueden ingresar a la página de mi estudio, www.mendoza.herrera.com. Ahí están disponibles varios artículos y también algunos videos, y está el artículo relativo a esta casación. ¿Qué ocurrió en la casación 367-2011 Lambayeque? Fíjense ustedes. Se trata de un delito de violación sexual en el que se atribuye a una mujer ser cómplice primario del delito de violación sexual, ¿no? Esto se señala en el Fundamento Jurídico 4.11, ya que, según la tesis fiscal, la menor, se trataba de una menor, fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas en el domicilio de esta señora, ¿no? En primera instancia se le condena a 30 años de pena privativa de libertad. Imagínense, 30 años, porque sabemos que las penas en los delitos de violación sexual de menor son elevadas, ¿no? Cadena perpetua. A ella se le consideró cómplice primaria. ¿Por qué? Porque los jueces, de manera errada, hicieron una interpretación totalmente literal, vulneraron el principio de culpabilidad, se pasaron por alto la imputación subjetiva y dijeron, bueno, ella prestó su casa y en esa casa la menor fue ultrajada. Entonces, ella es cómplice primario. Primario porque sin ese aporte no se hubiera realizado el delito. Y condenaron a la señora a 30 años. Esta señora apeló la sentencia y la Sala Superior corrigió en parte, ¿no? Señaló que la conducta de la acusada no era la de cómplice primario, sino cómplice secundario, y le bajó la pena de 30 a 10 años. Reformó la sentencia en el extremo de la pena a 10 años de privativa de libertad. Por fin llegó a la Corte Suprema, e insisto, el recurso de casación no es un recurso ordinario, entonces puede ocurrir que en algunos casos estamos frente a situaciones similares a estas o de mayor injusticia, y depende de la sala a la que llegue, depende del criterio de los jueces, no sé si del buen humor también, van a admitir o no la casación, y en realidad eso se constituye una injusticia. Por eso, esto es un pequeño paréntesis, considero que si bien la casación es un recurso extraordinario, los jueces de la Corte Suprema deben evaluar en virtud de un principio de favorabilidad en la admisión del recurso y no ser tan restrictivos, al menos para admitirlas. Ya luego que lo declaren fundado, dependerá del análisis sustantivo del caso. Pero si no lo hacen así, va a ocurrir lo que en este caso, ¿no? Va a alcanzar el carácter de cosa juzgada una situación injusta, arbitraria, que vulnera principios, que vulnera derechos fundamentales, como ocurrió en el presente caso. Bueno, la recurrente tuvo suerte y la casación fue admitida y también fue declarado fundada. La Sala Suprema considera que desde una perspectiva subjetiva de la conducta, la procesada no actuó dolosamente, ¿no? ¿Y por qué concluye esto la Corte Suprema? Porque no existe evidencia alguna para determinar que la encausada habría actuado de manera dolosa, ¿no? O sea, hay evidencia de que prestó su vivienda, pero no de que ella conocía que allí se realizaban, o este sujeto tuvo relaciones con una menor de edad, ¿no? La versión de la menor acredita que de 2 de las 7 ocasiones sostuvo relaciones en la casa de la encausada, mas no que ella tenía conocimiento. Es decir, la Corte Suprema nos está recordando que el principio de culpabilidad nos impone la imputación subjetiva, el dolo, y el dolo debe probarse, porque sabemos que en el proceso penal lo que no se prueba no existe, y no cabe que los jueces lo infieran, lo deduzcan, concluyan, razonen, si es que no hay evidencia que acredite el dolo de esta señora, ¿no? Con ello concluyen en el Fundamento Jurídico 4.12, en el caso concreto se efectuó una errónea aplicación del artículo 25 del Código Penal, ¿no? Relativo a que tanto el juzgado unipersonal como las salas superiores únicamente deben aplicar el artículo 25, es decir, el que se refiere a la complicidad primaria y secundaria,
cuando la conducta no solamente realiza la imputación objetiva, sino también se cumpla con la imputación subjetiva, en este caso con el dolo, con el conocimiento de que esta acción realizada era ilícita. Entonces, estamos frente a un criterio de imputación subjetiva y también frente a una manifestación del principio de culpabilidad. Fíjese, en este caso, una señora fue condenada aplicando una responsabilidad objetiva. Prestas tu casa y ahí se lesiona la integridad sexual de una menor, entonces te condeno. Eso es un ejemplo claro de responsabilidad objetiva. Me valgo de este ejemplo para mencionar también otros supuestos en los que a veces, por ejemplo, imaginemos, un sujeto alquila su casa y en esa casa se encuentra droga. Los fiscales inmediatamente incluyen al dueño de la casa como si fuera parte de una organización criminal, de una banda, o cómplice o coautor de tráfico ilícito de drogas, cuando en realidad tendrían que acreditar que realmente este sujeto conocía o formaba parte, ¿no? Por criterios de imputación objetiva también, ¿no? Porque puede tratarse de una conducta neutral y no puede regresarse a él, ¿no? Por la prohibición de regreso también. Entonces, pero también por el principio de culpabilidad, ¿no? Puede hacérsele responsable objetivamente de una conducta cuando no se ha acreditado el tema del dolo, ¿no? Bueno, continuando con los principios, nos toca ver el principio de proporcionalidad de las penas, que está regulado en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, que establece lo siguiente: la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma, bueno, no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad, ¿no? Efectivamente, el principio de proporcionalidad rige tanto a nivel legislativo como a nivel judicial. A nivel legislativo, en realidad, impone la obligación al legislador que no fije una pena que supere su responsabilidad por el hecho, y a nivel judicial en el mismo sentido. ¿Cuál es el problema? Desde mi óptica, este principio es el que todos los días se lesiona en nuestro país. Y empieza a ser lesionado por nuestros padres de la patria, porque lamentablemente los congresistas no son abogados, menos han estudiado los principios político-criminales o principios que limitan el poder punitivo estatal, o no tienen asesores que conozcan estos temas, o si los tienen, no los escuchan, ¿no? Porque el congresista muchas veces está pensando en su reelección, en postular como alcalde, en lo que sea, y no le interesan los criterios técnicos. Y esto trae como consecuencia que tengamos un código penal que vulnera de manera flagrante el principio de proporcionalidad, ¿no? Les comentaba en otro foro que hace un par de años estuve en Ecuador y efectivamente allí las penas son mucho menores, ¿no? Y si nos vamos a Europa, por ejemplo, en Alemania, un delito grave se considera, si yo les pregunto a ustedes qué es un delito grave, ¿qué me dirían? Secuestro, extorsión, y las penas están de 15 a más años, a cadena perpetua. Pero en Alemania un delito grave se considera un delito con pena de 1 año, pena privativa de libertad de 1 año. Eso es un delito grave. Tenemos entonces en nuestro país un gravísimo problema de proporcionalidad, ¿no? Porque el marco penal abstracto es muy grave, ¿no? Se establecen penas elevadísimas. Entonces yo tengo un chico de 18 años que por primera vez, por broma o bajo los efectos del alcohol o asusado por uno de sus amigos, intenta jalar en la cartera a una chica. ¿Y qué? ¿Va a pasar 12, 15 años en la cárcel? Eso es totalmente desproporcional, ¿no? Cuando ni siquiera ha afectado la vida de esa persona, cuando la lesión ha sido mínima, etcétera, ¿no? Entonces, estamos frente a un grave problema a nivel legislativo que amerita y que en realidad debería ser solucionado a través de una revisión de todo el Código Penal. Pero claro, cuando surja la noticia de la revisión de las penas, de la gravedad de las penas, la sociedad en general, que no conoce de principios, va a protestar y va a decir cómo se va a beneficiar a los delincuentes, en fin. Y se va a tener esta presión social que evitaría una reforma, ¿no? Precisamente también aquí hago una acotación. Ayer estaba dando una clase sobre determinación judicial de la pena en los delitos de violencia contra la mujer, ¿no? Y ahí tenemos graves problemas porque analizamos un caso en el que se trata de lesiones graves, ¿no? Si yo tengo a un sujeto que lesiona a su vecino, le causa una lesión grave,
incluso lesión grave seguida de muerte. Va a tener, si se somete a la confesión sincera, a la terminación anticipada, se arrepiente y en fin, todas las atenuantes, podrá tener una pena hasta de 3 años y medio y esa pena podrá ser suspendida. Pero si ocurre lo mismo en el contexto de una pelea entre hombre y mujer por celos, por el hecho de ser mujer, ese mismo supuesto de lesión grave seguida de muerte, ¿no? Muerte preterintencional, va a recibir una pena de 9 años y medio. Entonces, ¿cuál es el fundamento de una desigualdad tan grande para una situación equivalente? El hecho de ser mujer y que se produzca en un contexto de celos, amerita que se haga una distinción de 6 años en la pena. Yo pienso que no es proporcional, ¿no? Estoy a favor de la lucha de la violencia contra la mujer, también defiendo el feminismo, pero no una ideologización absoluta que nos lleve a negar, a abolir prácticamente los principios del derecho penal como ocurre en la práctica, ¿no? Con el ejemplo que les he dado, que realmente es bastante grave, ¿no? Sin contar con que, bueno, para el caso de feminicidio, ahora ya no se puede acoger a la terminación anticipada, y eso va a generar también un problema, ¿no? Pero bueno, la proporcionalidad entonces va a tener dos contenidos, proporcionalidad abstracta y proporcionalidad concreta. Y me hacía referencia antes al legislador, ¿no? Y que este principio se vulnera en la práctica. Ahora bien, los jueces tienen la difícil tarea de aplicar el principio de proporcionalidad también, ¿no? Sobre todo en algunos casos en los que existen atenuantes, ¿no? Que ameritan aplicar una pena por debajo del mínimo legal o que deben considerar una serie de principios y circunstancias en la aplicación de la pena, ¿no? Como también lo he señalado en otros foros, los jueces tienen la difícil tarea a veces de subsanar los exabruptos del legislador cuando tipifica un delito, porque imponerle una pena de 15 años a un chico de 18 años que por primera vez intenta robar, pues es lo más, vulnera de manera flagrante el principio de proporcionalidad, el principio de resocialización, el principio de humanidad de las penas, y en fin, ¿no? Otras circunstancias de valoración de la pena que se pueden examinar. Y a propósito de esto también, traigo a colación una sentencia. La sentencia es el recurso de nulidad 349-96-2015, Lima Sur, que regula algunos criterios para imponerse la pena, ¿no? En este caso, se trata de un delito de robo agravado, ¿no? Se le impuso en segunda instancia una pena de 4 años suspendida por el plazo de 3 años, ¿no? El delito se cometió contra un menor. ¿Y cuáles fueron los hechos? El 10 de julio del 2005, en la noche aproximadamente, fueron 3 sujetos los que en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, en circunstancias en que estaban libando licor, golpearon a un menor y lo despojan de 40 soles, de una casaca polar y de un teléfono celular. La sala superior arriba la responsabilidad penal del encausado. Sin embargo, consideró una serie de criterios, entre ellos el principio de proporcionalidad, perdón, para disminuir la pena, para establecer una pena muy por debajo del mínimo legal. ¿Qué se consideró? El principio de proporcionalidad, ¿no? El grado del injusto y la culpabilidad concreta, así como la afectación del bien jurídico tutelado. Es un delito contra el patrimonio, pero hemos visto que 40 soles, un celular y una chaqueta, pues es una afectación mínima, ¿no? Y que la sanción sea congruente con la finalidad de la pena. Se consideró también que no hay más agravantes, que el acusado tenía 18 años de edad, que no tiene antecedentes, las condiciones personales de la gente, no era un obrero, tenía secundaria y provenía de un sector pobre de la sociedad. El tipo penal tenía una pena no menor de 10 ni mayor de 20, no menor de 10 ni mayor de 20, ¿no? Pero en el caso concreto se impone una pena de 4 años suspendida. Se aplica entonces el principio de proporcionalidad y también el principio de humanidad de las penas, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Y por último, también se consideró la realidad carcelaria en el país y los problemas por los que atraviesa. Efectivamente, los jueces no pueden olvidar
los principios y también determinar el contexto criminológico actual. Enviar a un sujeto de 18 años a una cárcel es prácticamente enviarlo para que perfeccione su técnica criminal y regrese a delinquir más, ¿no? Entonces, todo esto se consideró. El representante del Ministerio Público alegó sus agravios, pero a través de este recurso de nulidad se consideraron infundados, ¿no? Se resalta también la teoría de la prevención general positiva, el quantum de la pena, pero básicamente se tomó en cuenta para atenuar la pena la responsabilidad restringida, que como sabemos nos permite atenuar la pena por debajo del mínimo legal, y todas las circunstancias que antes he mencionado, ¿no? Entre ellos el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad de las penas y la realidad carcelaria de nuestro país, ¿no? Una sentencia para reflexionar, una herramienta, un ejemplo de cómo los jueces en el país realmente pueden imponer una pena por debajo del mínimo legal, aplicando los principios, ¿no? Aplicando los principios, fundamentando su decisión, a fin de no vulnerar, porque los principios, recordemos, están por encima de la norma, ¿no? Son realidades que se superponen a las normas de carácter simplemente legal. Bien, vamos avanzando en los principios porque ya se nos ha agotado el tiempo prácticamente. El principio de resocialización. La pena debe apuntar a reinsertar al condenado a la sociedad, ¿no? O evitar su desocialización. Esto está reconocido en el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, cuando establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Entonces, al imponer una pena, se debe tener en cuenta también el impacto que la pena va a tener en el autor, ¿no? Este principio de resocialización no solamente se aplica al régimen penitenciario, sino que también rige ya en el ámbito penal, es decir, tanto al tipificar los delitos como al aplicar la pena. Y por este principio se proscribe las penas que niegan absolutamente la posibilidad de la reinserción social del condenado. Precisamente en virtud del principio de resocialización, el Tribunal Constitucional ha señalado que la pena de cadena perpetua debe revisarse a los 35 años. De lo contrario, se estaría afectando este importante principio, ¿no? Y les pongo un ejemplo, no tengo aquí la sentencia, pero una jueza amiga mía, en un caso, me parece que de violación sexual, en donde el agente tenía 60 años y la pena era de cadena perpetua, le puso una pena por debajo del mínimo legal, ¿no? Considerando, no recuerdo la pena exacta, es una anécdota de hace muchos años, que imponerle la pena de cadena perpetua, además de tener en cuenta atenuantes y diversas circunstancias, no era un reincidente, no tenía antecedentes por otros delitos, etc., imponer una pena de 35 años era condenarlo a muerte en la cárcel, ¿no? Entonces le puso una pena, no sé si de 20 años, algo así, aplicando precisamente el principio de resocialización. Bien, por último, voy a referirme brevísimamente al principio de humanidad de las penas, ¿no? El principio de humanidad de las penas es el fundamento de la política criminal, ¿no? Lo que este principio específicamente exige es la eliminación o reformulación de penas contrarias a la dignidad humana. Proscribe que se establezcan penas contrarias a la dignidad humana, porque el fundamento reside en que la dignidad humana es el principio, ¿no? Nuestra Constitución claramente reconoce la base de toda nuestra sociedad. Con la invocación a este principio se ha defendido precisamente la exclusión de las penas como la pena de muerte, la cadena perpetua y las penas corporales, ¿no? Invocando el principio de humanidad de las penas. Asimismo, también en la sentencia que le citaba, el recurso nulidad 349-96-2015, también, además del principio de proporcionalidad, se hizo alusión al principio de humanidad de las penas, ¿no? Bueno, con ello concluyo mi exposición, esperando que haya sido de utilidad, y quedo, si hay alguna pregunta, no sé, Miguel, me comentarás, si eres tú quien me traslada la pregunta, yo la leo del chat, no sé, quedo atenta a tus indicaciones. ¿Tienes apagado tu micrófono? Ahí está. Sí, lo que pasa es que desde la facultad no permitían tampoco. Bien, bueno, en primer lugar agradecerte, bastante claro, y sobre todo
la doctora Mercedes Herrera con la defensa creo que crece mucho porque todo lo que se conoce automáticamente se puede aplicar, ¿no? Hay varias preguntas acá y en Facebook. Dicen, uno de ellos está vinculado a cuáles son las pautas que podría recomendar desde el punto de vista como guía o los parámetros como guía para aplicar la proporcionalidad en una sanción penal. Bien, vamos respondiendo entonces cada pregunta. Bien, el principio de proporcionalidad no es un criterio matemático, ¿no? Como es la determinación del sistema de tercios. La proporcionalidad implica valorar, como el propio concepto de proporcionalidad nos señala, la gravedad del hecho cometido, ¿no? ¿Qué tan grave es el delito que se ha cometido, ¿no? Y además, tener en cuenta también, digamos, cuál sería el efecto de la pena en el sujeto, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias particulares del sujeto. No es lo mismo que sea un reincidente, un habitual, alguien que tiene antecedentes, una persona violenta, a que sea una persona que delinque por primera vez, que se trata, por ejemplo, de un sujeto, como también lo señalaba ayer, que actúa bajo el influjo de una emoción violenta, ¿no? No sé si ustedes, los varones que me escuchan, si llegan a su casa y encuentran a su esposa con otra persona, van a actuar de manera racional, posiblemente no, y si se comete un feminicidio, un parricidio, ¿no? En el marco de una reacción violenta, tendrá que determinarse esa circunstancia, ¿no? Es decir, la proporcionalidad, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta? Primero, la gravedad del hecho, luego las circunstancias particulares del sujeto, ¿no? Que están también en parte reconocidas en el artículo 45 y 46, pero que tampoco se van a agotar allí, es decir, hay que atender al caso concreto, a su formación, como lo señala en la sentencia que citaba, a las carencias sociales, y en ese sentido, el propio Código Penal, el propio legislador, de alguna manera corresponsabiliza a la sociedad del delito, ¿no? Porque a una persona que ha crecido con padres que delinquen, que se drogan, que vive en un lugar alejado, a quien el Estado nunca le prestó atención ni ayuda, no se le puede exigir lo mismo que a un sujeto pues, que fue a un buen colegio y que en ese marco cometió delitos de corrupción, ¿no? No es lo mismo y eso deberá ser valorado también a nivel de la proporcionalidad. Entonces podemos decir que se va a tomar en cuenta la gravedad del hecho, las circunstancias particulares del sujeto, ¿no? Y también, digamos, cuál ha sido, desde un punto de vista criminológico, la incidencia que ha tenido la sociedad en esa persona, ¿no? En su comportamiento, para poder fijar cuál sería la pena más adecuada, ¿no? Si hay otra pregunta, Miguel, ¿me comentas? La facultad cuando yo la apago no puedo activarlo. Relacionado al tema del sistema de tercios, ¿no? Que capaz en su momento, como decía el doctor Carlos Caro, fue un avance en la dosimetría penal. Pero ¿crees que el principio de proporcionalidad, sobre todo con penas altas, es un impedimento para que los jueces puedan optar por rebajar pena? ¿Qué opinas? A ver si entendí bien la pregunta. La pregunta es si el sistema de tercios es un impedimento para que los jueces puedan rebajar la pena. Yo creo que no. Y los ejemplos que he citado son claros en este sentido, ¿no? Efectivamente, no es una limitante. El sistema de tercios, en parte, también ha ayudado a la racionalización en la determinación de la pena, porque no da igual que una persona cometa un delito cuando concurren agravantes, atenuantes, que solo agravantes, que solo atenuantes, ¿no? Un delito cometido por un sicario, que seguro tiene antecedentes, que es violento, en fin, se va a ir hacia la pena máxima, hacia el tercer tercio. Pero, a ver, sí es un límite. No, yo considero que no es un límite, porque el sistema de tercios está orientado a valorar las circunstancias establecidas en el artículo 45 y 45
y 46 del Código Penal, es decir, a valorar cuál es la pena que más se aproxime a la gravedad del hecho. Sin embargo, el principio de proporcionalidad va a poder ser aplicado en algunos casos, bueno, en todos los casos, pero en algunos casos con una incidencia en la pena por debajo del mínimo legal, teniendo en cuenta circunstancias específicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que existe una tentativa, la imputabilidad restringida, el error culturalmente condicionado, el artículo 21 del Código Penal, que establece que en los casos del artículo 20, cuando no concurren todos los supuestos, por ejemplo, legítima defensa imperfecta, se va a atenuar la pena, ¿no? Y en esos casos se podrá establecer una pena por debajo del mínimo legal y se aplicará el principio de proporcionalidad, ¿no? O a veces también otros principios, de tal manera que no es un limitante, ¿no? Repito, también no es que en todos los casos el principio de proporcionalidad tenga una incidencia especial en la rebaja de la pena, ¿no? Eso dependerá del caso concreto. Quizá esto a veces asusta a algunos jueces, porque los jueces quieren a veces unos criterios matemáticos, pero estamos en el ámbito del derecho, no en un ámbito matemático. Y ojalá que los organismos de control como la OCMA, ¿no? La Fiscalía de Control Interno, también entiendan esto, ¿no? No es una vulneración tampoco al principio de legalidad, ¿no? Sino que los principios son criterios también normativos que deben ser considerados, ¿no? Una pregunta respecto al tema de lesividad, dice, el principio de insignificancia limita al legislador, la primera, y si es posible aplicarlo en la solución de casos concretos al resolver una investigación o un proceso penal. Ya, el principio de insignificancia limita al legislador, sí, o sea, debería limitar, creo que eso es lo correcto, debería limitar al legislador a que no considere delitos conductas que escasamente afectan bienes jurídicos. Sin embargo, la realidad es que a veces, por criterios, digamos, sociales o de presión social, termina considerándose delitos, conductas que no afectan realmente bienes jurídicos, ¿no? Los ejemplos podemos encontrar algunos en lesiones que no superan los 10 días de atención médico-legal, pero que sin embargo por tratarse de lesiones psicológicas, físicas contra una mujer, se consideran delito, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de que el legislador no siempre está cumpliendo con aplicar este principio, ¿no? La segunda parte de la pregunta era la aplicación práctica. Creo que he mencionado un ejemplo de esto, si mal no me equivoco, una sentencia, la sentencia del papel membretado, ¿no? Efectivamente, este principio tiene aplicación práctica, porque si tú eres un fiscal, un juez o un abogado que esté en la defensa y tu cliente ha cometido cierto hecho ilícito, hay que valorar si es que ese hecho, a pesar de que lesiona un bien jurídico, realmente va a pasar el baremo de mínima intervención. En el caso claro de los papeles membretados, no, porque es una afectación escasa, mínima, ¿no? De escasa incidencia para el bien jurídico protegido, ¿no? Entonces sí, claro que tiene una aplicación práctica también. Perfecto. ¿Cómo considera usted que el exceso de penas que contribuye al hacinamiento podría acamparse a través de la política criminal? Porque en verdad yo agrego, yo no creo que haya política criminal en el país, la única es aumentar penas, ¿no? Efectivamente, sí. Es decir, claro, la política criminal puede verse como la política del Estado respecto a los delitos y también como una ciencia. Lamentablemente en nuestro país todavía no existen tantos estudiosos a nivel de política criminal o tantos estudios que incidan en este tema. Y efectivamente es un problema que no solo tenemos aquí, ¿no? En España también las penas son bastante desproporcionales en muchos delitos, o hay penas que se ejecutan con posterioridad a la realización de un delito, por ejemplo, en los casos de delitos de terrorismo, ya están afectando una serie de principios. Tenemos ese problema, pues, ¿no? De que el Estado, el legislador va por un lado y la doctrina va por otro lado. Y quizá esto en parte obedezca a que a veces los estudiosos de derecho penal están ocupados en temas que ya no tienen una incidencia práctica y también a que quienes estamos dentro de la academia, dentro de la universidad, no nos formamos lo suficiente, ¿no? Efectivamente, es un grave problema que el legislador no siga estos principios, porque repito,
tengo amigos fiscales y jueces muy formados que conocen los principios, que conocen el derecho penal y que saben perfectamente que aplicar una pena de 15 años por una tentativa de robo es algo absolutamente desproporcional, ¿no? Y que a veces se van a tener que, como me contaba un amigo fiscal, ¿no? E inmediatamente si tenía un chico de 18 años, primera vez, robo en grado consumado, tentativa, terminación anticipada, ¿no? Hablaba con él, decía, mira hijo, has cometido tal, 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 y voy a intentar reducirte la pena con esto, confiesa, porque es la única manera de reducir esa incidencia, ¿no? Pero si ese chico no tuvo la suerte de contar con un fiscal así, o con un abogado bueno, puede terminar con una pena más grave, ¿no? Entonces sí, tenemos ese problema y yo creo que estamos llamados, los abogados, los jueces, sobre todo los fiscales que aplican estas técnicas de negociación a usarlas, ¿no? A usarlas de manera racional para de esa manera reducir ciertos efectos de la desproporcionalidad de las penas. Yo quiero agradecerle profundamente a la doctora Mercedes Herrera, a quien le hemos robado unos minutos, una hora de su tiempo el día sábado, alejándola de su familia, de su pequeño hijo, pero nos vamos agradecidos y reconfortados de haberla escuchado, de verdad. Creo que estas son herramientas que debemos usar todos los abogados para la defensa, sobre todo, pero no son los abogados, sino los fiscales y los jueces, como acaba de plantear usted al final. Muy agradecida, hay una persona, Mariela Venegas, que le agradece desde Chile, muy interesante, gracias desde Chile. Bueno, y de verdad, siempre muy receptiva a nuestro pedido, y sobre todo el tema que es de muchísima aplicación, más aún en este contexto tan complicado, de penas tan elevadas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Miguel. Agradecerte de nuevo la invitación. Como sabes, siempre un gusto poder conversar sobre estos temas, comentar algunos de los avances en estos temas que son, digamos, de mucha incidencia práctica, ¿no? Agradecerle también a todos y cada uno de los asistentes, a quienes nos han seguido por Facebook, y conmigo será hasta otra ocasión. Espero que les haya sido de utilidad, que lo apliquen, que profundicen, que esta conferencia dé pie a que vayan a manuales de derecho penal y profundicen, a la jurisprudencia. Lo que siempre digo, y no quiero dejar de decirlo en ninguna conferencia, es importante que tengamos criterio, ¿no? No podemos fiarnos lo que nos diga un autor o incluso la Corte Suprema o nuestra Corte Superior, sino que es necesario que los jueces, fiscales y abogados seamos personas de criterio para poder así aplicarlos a los casos concretos. Muchas gracias, Miguel, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. 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 Chao.